Mi hija me denunció como su padre y me llamó un hombre egoísta cuando me divorcié de su madre. Lo que ella no sabía era que su madre había usado el dinero de su universidad para financiar su adicción a las compras, y eso fue lo que provocó el divorcio. Yo estaba calmado, pero lo que pasó después fue bastante inesperado. Solía creer que si trabajabas lo suficiente, te mantenías callado el tiempo suficiente y seguías apareciendo, las cosas de alguna manera se arreglarían solas. Que los matrimonios se doblaban pero no se rompían. Que las hijas podían leer entre líneas. Que el silencio podía ser una especie de amor. Me equivoqué en todo. Mi nombre es Martin y he sido ingeniero civil durante casi 3 décadas. Medido, con los pies en la tierra, un hombre que cree en los planos y en la cimentación antes que en el espectáculo. Pero lo único que no pude diseñar fue el colapso de mi propio hogar. El día que todo se quebró fue un jueves, alrededor de las 6 de la tarde, cuando descubrí que mi esposa había vaciado el fondo universitario de nuestra hija para comprar zapatos de diseñador. No fue una escena dramática al principio. Acababa de llegar del trabajo, aún con mis pantalones caqui polvorientos y mi camisa arremangada. Tenía la costumbre de revisar nuestras cuentas compartidas cada semana. Aunque últimamente lo hacía con cada vez más temor, ya había habido señales. Paquetes que llegaban como reloj. Saldos de tarjetas de crédito que subían como enredadera. Pero no esperaba esto. 42.738 pesos con 27 centavos. Desaparecidos, actualicé la página. El mismo número. Luego revisé los retiros. Boutiques, salones de lujo, un maldito retiro de lujo en Bali. Me quedé sentado mucho tiempo, mirándolo, como si observar lo suficiente pudiera hacer que los números se explicaran solos. No lo hicieron. Cuando enfrenté a Linda, mi esposa por 22 años, no se inmutó. Estaba en la cocina cortando aguacate como si estuviéramos en un programa de cocina. No empieces, dijo antes de que pudiera pronunciar una palabra. Recuerdo su voz con tanta claridad, fría, desdeñosa, ya a la defensiva. Le mostré el extracto bancario en mi teléfono. Se lo puse enfrente como si fuera una placa de identificación. Apenas lo miró. Necesitaba ese dinero, dijo, como si fuese un simple préstamo que planeaba devolver con karma. Nuestra hija necesitaba ese dinero, respondí. La garganta se me apretó. Ese era el dinero de la matrícula de Maya. Ese era su futuro. Ella resopló y lanzó el cuchillo al fregadero. ¿Crees que no lo sé? Pero tal vez si me prestaras más atención a mí, a esta familia, no habría necesitado algo. Lo que fuera. Para sentir que estaba viva, sus palabras cayeron como agua fría. Giró la culpa tan rápido que casi le creí. Y justo en ese momento, como un giro cruel en una mala obra. Maya entró, seguía con su uniforme escolar, los auriculares colgando de su cuello. ¿Qué está pasando?, preguntó, deteniéndose en el marco de la puerta. La miré, nuestra hija, 17 años, ojos grandes y mente aguda, y me quedé helado. Nunca quise decirlo frente a ella. Había planeado arreglarlo de alguna forma. Pedir un préstamo. Solucionarlo en silencio, pero Linda no dudó. Tu padre nos va a dejar, dijo, con la voz temblando lo justo para sonar herida. Maya se volvió hacia mí, la mandíbula ya tensándose. ¿Qué? Abrí la boca. No salió nada. Linda sabía manejar una habitación. Siempre lo había hecho. Y Maya siempre había sido más cercana a ella. Ciega a las grietas que nunca quiso ver. ¿En serio te vas a ir así? La voz de Maya era suave, pero afilada. No estoy. Empecé, pero me interrumpió. Eres un hombre egoísta, dijo con la certeza de un juez. Espero que seas feliz. No recuerdo mucho después de eso. Subí las escaleras, empaqué una maleta, tomé mi laptop y un par de mudas. Dejé el resto. Me dije que necesitaba espacio para pensar. Lo que realmente necesitaba era respirar. Conduje a la casa de mi hermano. Él había fallecido 2 años antes y había dejado a su hijo Devon bajo mi cuidado. Devon había estado viviendo allí solo un tiempo, arreglándoselas con trabajos de medio tiempo y clases nocturnas. Aparecí en su puerta con mi bolso y nada más. ¿Estás bien, tío M?, preguntó. Asentí. Solo necesitaba un reinicio, y así, empecé de nuevo en silencio. Los días posteriores avanzaron como niebla, densos, lentos, desorientadores. Esperaba que mi teléfono vibrara con un mensaje de Maya. Una pregunta, un reproche, algo. Pero no pasó. Ni ese día ni el siguiente, el silencio se estiró hasta convertirse en su propia respuesta. Ella no venía a buscar la verdad. Ya había decidido quién era yo. En su mente, la había abandonado.
Y supongo que, en el sentido más simple, lo había hecho. Salí de la casa, y ella lo vio como traición. Lo que ella no podía, o no quería, ver era que yo no fui quien rompió el hogar en primer lugar. Devon lo notó antes de que yo dijera una palabra. Tenía 19 años, esforzándose por seguir con las clases y su trabajo de medio tiempo en un supermercado. Su madre, mi cuñada, había muerto poco después que su padre. Cáncer, rápido y cruel, tomé la tutela, pero él insistió en quedarse en la casa por rutina, y lo respeté. Era un buen chico. Callado, observador. De esos que se dan cuenta cuando abres el mismo cajón 3 veces sin sacar nada. De esos que no preguntan ¿estás bien? Sino que simplemente preparan té y lo dejan a tu lado. No tienes que hablar de eso, dijo tras 3 días. Pero puedes si quieres. Miré por la ventana de la cocina, viendo moverse el espantamiento del vecino sin hacer sonido. Ella cree que me fui porque no me importaba, dije finalmente. Maya. Dijo que soy egoísta. Devon no se inmutó. No lo eres. Ella no sabe lo que pasó, añadí, casi a la defensiva. No se lo dije. No quería arrastrarla por esto. Pensé. No sé. Pensé que el silencio la protegería. Él asintió despacio, como quien entiende demasiado. A veces el silencio parece culpa. No respondí, porque tenía razón. Linda se movió rápido. En una semana ya había presentado la demanda de divorcio y me había listado como quien abandonó el hogar. Se quedó con la casa. Maya se quedó con ella. Publicaban fotos juntas en redes sociales, almuerzos, días de spa, lo que parecía un nuevo cachorro. Estaba construyendo una narrativa y estaba funcionando. Amigos que antes me saludaban dejaron de hacerlo. Familia extendida envió mensajes fríos y cortos de decepción. Incluso el compañero de universidad de mi hermano, a quien no veía en años, me mandó un mensaje que decía, «Wow, no pensé que fueras capaz de eso». No respondí. ¿Qué podía decir? No era yo. Eran los bolsos, los zapatos, los retiros de lujo. El futuro de mi hija convertido en mercancía. Me refugié en la rutina. Empecé a ayudar a Devon con sus estudios, noches en la mesa del comedor revisando apuntes de ingeniería civil, enseñándole cálculo, ayudándolo a formatear su currículum. Preparábamos comida juntos los domingos. Volví a dormir. No bien, pero sin despertar en pánico. La casa, aunque llena de memoria, empezó a sentirse como algo sólido bajo mis pies, pero de vez en cuando revisaba las redes de Maya. Ella no me bloqueó. No al principio. Deslizaba por las fotos, sonriendo con Linda, viajes al salón, pies en el aire con captions como el amor verdadero nunca se va, miraba esas palabras, insensible, ella las creía. O las necesitaba. Cuanto más se aferraba a la versión de la historia que su madre había construido, menos espacio había para la mía. Y yo había elegido no pelear por ella. No porque no quisiera que supiera la verdad, sino porque no sabía cómo decirla sin destruir la imagen que tenía de su madre. Pasé 17 años tratando de proteger a Maya del caos detrás de puertas cerradas, los arrebatos de Linda, las mentiras, la manipulación. Si revelaba todo ahora, ¿qué sería? ¿Un resentido? ¿Un vengativo? Un hombre incapaz de dejarle a su hija siquiera sus ilusiones. Una noche, Devon y yo estábamos en el porche compartiendo silencio, como hacen los hombres cuando los sentimientos son demasiado grandes para palabras. Él tomó un sorbo de su refresco y dijo, si ella algún día se entera, va a odiarse a sí misma. Ella ya me odia a mí, respondí con una mueca, sí, pero eso es diferente. Ese odio se cura. Es del tipo que vuelve a crecer. Me miró, lo que estás haciendo. No es debilidad, tío M. Es una elección. Pero no finjas que no te cuesta, y sí que costaba. Cada día, las audiencias del tribunal fueron mecánicas. Sin batalla por custodia, sin pensión alimenticia. Solo división de bienes y una firma. Linda ni siquiera me miró al firmar. Su abogado manejó todo. Ella se quedó con la casa. Yo conservé mi pensión. No peleé por nada. Ni los muebles, ni el coche, ni la vajilla de boda. Lo único que pedí fue la tutela de Devon. Ni siquiera eso fue cuestionado. Ella no quería responsabilidad, en cierto modo, creo que estaba aliviada. Eso le daba más tiempo para ser la versión de sí misma que mostraba al mundo, despreocupada, elegante. Libre de cargas, pero incluso mientras me asentaba en esa nueva vida con Devon, una parte de mí seguía esperando que Maya llamara, que apareciera, que preguntara. En lugar de eso, publicó una foto el día que debía visitar su universidad favorita.
Un acercamiento de ella sosteniendo un latte, con el pie de foto, nuevos caminos, nueva paz. Solo yo y mamá. La miré más tiempo del que debía. No porque doliera, aunque dolía, sino por lo que no aparecía allí, ninguna decepción. Ninguna pista del desvío forzado en su vida. Ella creía que era decisión suya no ir a la universidad. Que estaba eligiendo libertad sobre presión. Linda había tejido la narrativa perfectamente. Maya pensaba que escapaba de algo opresivo, no de algo robado. Apagué el teléfono y volví a ayudar a Devon con su solicitud de transferencia. La hija que crié se había ido. O tal vez nunca me vio por completo. Pasaron 2 años, y los medí en rituales silenciosos. Desayunos de domingo con Devon, caminatas tempranas antes de que el vecindario despertara, correos a clientes que revisaba 2 veces para asegurar el tono. Me convertí en un hombre de rutinas. La estabilidad se volvió mi ancla. No había visto a Maya en persona desde el divorcio. Ni una sola vez. Sabía que seguía en la ciudad, viviendo con Linda, trabajando medio tiempo en una boutique del centro mientras tomaba cursos en línea que, según tenía entendido, nunca lograban engancharla. El futuro con el que alguna vez soñó, el periodismo, Colombia, las calles bulliciosas de la ciudad, se había desvanecido en algo más silencioso, más local. Y aún así, no se había puesto en contacto. Me repetía que lo entendía. Era joven, estaba herida, leal hasta el extremo. Pero entenderlo no hacía que doliera menos. Especialmente cuando pasaba por delante de su antigua secundaria o cuando percibía un rastro del perfume que solía usar. Vainilla y algo cítrico que quedaba suspendido en la bufanda de otra persona en el pasillo de un supermercado. Nunca dejé de extrañarla. Pero extrañar no es lo mismo que esperar. Con el tiempo, dejé de esperar el golpe en la puerta. Devon se había convertido en un joven fuerte y agudo. El tipo de adulto del que habría estado orgulloso de llamar hijo. Nunca me presionó para hablar sobre Maya, pero ella flotaba en los bordes de nuestras conversaciones, especialmente la semana de la boda. Mi sobrina, la hija de mi hermana, se iba a casar, y toda la familia estaría allí, incluyendo a Linda, incluyendo a Maya. ¿Estás seguro de que quieres ir?, preguntó Devon una noche, doblando su ropa mientras yo miraba la tarjeta de confirmación sobre la mesa de la cocina. No huyo de la familia, dije, ni siquiera cuando han intentado borrarte. Devon sonrió. Pero había simpatía en su expresión. Bueno, yo voy contigo. Alguien tiene que asegurarse de que no termines lanzándole el pastel a alguien. Sonreí de lado. Soy más de Pace. En realidad, la boda se celebró en un viñedo rústico a las afueras de la ciudad. Luces blancas colgadas entre los árboles, mesas cubiertas de lino, ese tipo de lugar donde todos llevan sonrisas ensayadas y conversan con cortesía. Vi a Maya antes de que ella me viera. Estaba junto a su madre cerca de la mesa de aperitivos, con un vestido lavanda suave que la hacía parecer mayor y dolorosamente joven al mismo tiempo. Linda lucía exactamente igual, impecable, teatral, siempre consciente de quién podría estar mirando. Reían por algo, brazos rozándose, su vínculo intacto. Me tomó todo mi autocontrol no caminar hacia ellas, no preguntar, ¿de verdad no me extrañas ni un poco? Pero no me moví. Me quedé junto a Devon y dejé que el momento pasara como viento entre una ventana entreabierta. Más tarde, Maya pasó rozándome en la estación de bebidas, y yo me giré ligeramente. Maya, ella se congeló. Su columna se endureció antes de darse la vuelta. Su rostro adoptó una neutralidad calculada. Hola, dijo, plana. ¿Te ves bien?, respondí. Sonó tan estúpido apenas salió de mi boca. Ella asintió. ¿Tú también? Hubo un segundo de silencio. Luego dijo, ¿cómo va tu proyecto o lo que sea? Parpadeé. ¿Te refieres a Devon, verdad? Encogió los hombros. Mamá dijo que lo estabas mentoreando. Podría haberla corregido. Podría haberle dicho que vivía conmigo. Que lo estaba criando como a un hijo. Que lo estaba ayudando a postular a las universidades con las que ella soñaba antes. Pero no lo hice, solo dije, le va bien. Parecía que quería decir algo más, pero entonces la voz de Linda cortó el aire detrás de ella. Cariño, ven a tomarte una foto con la tía Naomi, y así, sin más, Maya se alejó. Devon no dijo nada al principio, solo me entregó una bebida. Más tarde, cuando empezó el baile, nos sentamos en la parte trasera, bajo una de las lámparas de calor. Ni siquiera sabe que vivo contigo, dijo quieto, sorprendido. No, respondí. No lo sabe, de verdad le ocultaste todo. Pensé que la estaba protegiendo, dije, y luego dudé. Pero tal vez me estaba protegiendo a mí. Devon miró las luces brillando a lo lejos. Ella vive en un mundo donde su mamá sigue siendo la heroína, y donde tú eres el villano. Asentí, la dejé vivir ahí.
¿Y si ese mundo empieza a derrumbarse? No respondí, porque en el fondo sabía que eso ya estaba ocurriendo. A la mañana siguiente encontré un sobre colocado en el parabrisas de mi camioneta. Sin remitente, solo mi nombre con la letra de Maya. Dentro, una sola foto, ella y yo en su 9º cumpleaños. Riéndonos sobre un pastel derretido. Y una nota, no sé qué es verdad ya, pero recuerdo esto. Extrañé esto. Sostuve esa nota mucho tiempo antes de guardarla, y ocurrió como suelen ocurrir estas cosas. No en una confrontación planeada ni en un momento dramático, sino de lado, casual, irreversible. Maya descubrió la verdad en el lugar más común imaginable, el patio trasero de mi prima Nora, durante una barbacoa familiar de domingo con media docena de conversaciones cruzándose, niños gritando al fondo y olor a hot dogs quemados pegado al aire húmedo. Era una de esas reuniones raras donde ambos lados de la familia se mezclaban, incómodos pero cordiales, cada uno interpretando su papel asignado. Maya estaba allí, también linda. Yo no sabía que vendrían, Devon y yo habíamos llegado temprano para ayudar a preparar, y llevaba 2 mordiscos de mi sándwich de pollo a la parrilla cuando lo escuché. Sí, fue una locura, dijo el tío George, tan ruidoso como siempre, agitando una lata de soda. Linda se gastó todo el fondo universitario. Martín casi se infarta, lo dijo como si fuera conocimiento público, como si todos estuviéramos al tanto del chiste. Me congelé. La boca se me secó, el pan se pegó al paladar. Me giré lentamente justo a tiempo para ver a Maya detrás de George, plato en mano, completamente quieta. Su rostro estaba en blanco, pálido, como si alguien hubiera desconectado la luz detrás de sus ojos. George no se dio cuenta. Siguió hablando. ¿Qué fue? Viajes, zapatos de diseñador, todo tipo de tonterías. Martín nunca le dijo nada a Maya. Intentó protegerla. Ese es el tipo de padre que es, Maya, dije, acercándome, pero ella ya estaba caminando, no, avanzando como una tormenta, a través del patio, pasando el puesto de limonada, las sillas plegables, directo hacia su madre, que se reía con 2 primas borrachas de vino. Linda levantó la vista, sorprendida. ¿Qué está diciendo él? La voz de Maya cortó la conversación como un cable tenso. Linda parpadeó. ¿Qué? El fondo universitario, dijo Maya, con la mano temblorosa. ¿Te lo gastaste? ¿Es por eso que papá se fue? La sonrisa de Linda vaciló. Cariño, no sé qué escuchaste. Sí, sí sabes. La voz de Maya subió. Me dijiste que él se fue porque no le importábamos. Que nos abandonó. Me mentiste. El silencio cayó sobre ese patio como un techo que se desploma. Hasta los niños quedaron callados, como si sintieran algo sísmico en el aire. Yo estaba paralizado junto a la parrilla, el corazón golpeándome el pecho. Debí ir hacia ella. Debí intervenir. Pero no pude moverme. Lo vi todo desde la distancia, como quien observa su casa arder desde una ventana cerrada con llave. Linda se puso de pie, su voz baja y quebradiza. Hice lo que tenía que hacer. Estábamos ahogándonos. Tu padre nunca estaba en casa, siempre trabajando, y yo necesitaba. Necesitábamos cosas. La voz de Maya se quebró. Gastaste mi matrícula para irte de retiros. Me dejaste creer que él nos había abandonado porque no le importábamos cuando en realidad tú. Tú me robaste. Linda intentó tocarla, pero Maya retrocedió. Su plato cayó al césped. No me toques. Luego se volvió hacia mí. No con ira, no con lástima. Con algo peor, comprensión. Sabías que yo creía algo equivocado, dijo, con la voz temblorosa. Y no dijiste nada. Intenté hablar, quería protegerte. Ella soltó una carcajada breve y amarga. ¿Protegerme de la verdad o de cuánto la amaba? Esa pregunta cayó en mi pecho como un ancla. No esperó respuesta. Se alejó. Paso rápido, tropezando, no la seguí. Ya sabía que nunca se persigue a una tormenta. Las consecuencias fueron inmediatas. Linda se marchó temprano, humillada, evitando el contacto visual con todos. Su fachada se agrietó, pero aún no se rompía. Eso vendría después. La gente me evitaba, algunos incómodos, otros con gestos de simpatía, como si por fin vieran los bordes de una verdad que habían sido demasiado educados para preguntar. Devon me ayudó a recoger. Casi no hablamos. Esa noche, me senté en el sofá mirando el teléfono, esperando que sonara. No lo hizo. Pasaron días. Luego una semana. Nada, tampoco la llamé. No porque no quisiera, sino porque sabía que necesitaba sentarse con ello. El peso de la verdad no es algo que puedas cargar por otra persona. Tienen que llevarlo ellos mismos por un tiempo. Una noche, justo cuando estaba cerrando la casa, unos faros iluminaron la entrada.
Abrí la puerta, y allí estaba ella. Maya. Sin maquillaje, ojos enrojecidos, una bolsa pequeña en la mano. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó. Me aparté del camino. Claro, no dijo mucho. Fue directo a su antigua habitación. La que Devon había cedido sin dudar. Ella no se lo pidió, él simplemente lo hizo. Ese era el tipo de hombre en el que se estaba convirtiendo. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, por fin habló. No sé qué duele más, dijo sin mirarme, que ella me haya mentido o que tú la dejaras hacerlo. Respiré hondo, te dejé creer lo que necesitabas creer. En ese momento pensé que eso era amor. Ella se volvió hacia mí, con los ojos húmedos, y ahora creo que el silencio no es amor. A veces es solo miedo disfrazado de virtud, asintió lentamente, procesando. No estoy pidiendo volver atrás, dijo. Ni siquiera sé qué significa atrás ahora. Pero quería ver el lugar donde vive la verdad. Le serví más café. Eres bienvenida a quedarte todo el tiempo que quieras, pero incluso mientras lo decía. Sabía que no lo haría. Maya se quedó 2 noches. No más, pero suficiente como para que el tiempo pareciera doblarse sobre sí mismo. No hablamos mucho el primer día. Pasó la mayor parte del tiempo en el cuarto de invitados, su antiguo cuarto, revisando los restos de una infancia que había elegido abandonar, la estantería, la sudadera desgastada que alguna vez me robó y reclamó como suya, una tira de fotos descoloridas de ella y una amiga de la secundaria. La oí llorar una vez, suavemente, a través de la puerta. No toqué. Hay penas que no están hechas para compartirse, solo para sobrevivirse. La tercera mañana, ella entró a la cocina usando una de las camisetas viejas de Devon. Llevaba el cabello recogido de una manera que me recordó cuando tenía 12 años, antes del delineador, antes del sarcasmo, antes de que se construyera el muro entre nosotros. Se sentó a la mesa mientras yo servía café, y por un largo momento ninguno dijo una palabra. Leí los estados de cuenta bancarios, dijo en voz baja. Los que guardabas en el archivador, asentí, me imaginé que lo harías. Ella miró fijamente su taza, no era solo el fondo universitario. Eran tarjetas de crédito. Préstamos. Sacó una segunda hipoteca a nombre de los dos. Exhalé despacio. Sí, tú la pagaste. Sí, su voz se quebró. ¿Por qué no me lo dijiste? La miré. No como a una hija esta vez, sino como a una persona, alguien de pie al borde dentado de una revelación, porque no quería que la odiaras, y porque no soportaba la idea de que me odiaras a mí por decírtelo. Ella tragó con fuerza. Entonces te odié por la mentira. Lo sé, me miró entonces, y por un momento vi todo lo que había detrás de sus ojos. Confusión, enojo, tristeza, un destello de algo parecido a culpa. No sé cómo arreglar esto. Quizá no se arregle, dije. Quizá solo se nombra. Nombras lo que pasó, asumes tu parte, y luego decides qué hacer después. Guardó silencio un largo rato. Fui muy cruel contigo, no me moví, estabas herida. Y te dejé sentarte en ese dolor sola porque pensé que la verdad haría más daño. Ella negó con la cabeza. La elegí a ella sin hacer preguntas, sin preguntarme si tal vez. Tal vez las cosas no eran lo que parecían. Es tu madre, dije. Esa clase de lealtad no viene con lógica, pero ella me mintió, susurró Maya. Durante años me hizo sentir que tú eras un monstruo egoísta que nos había abandonado, y yo lo creí. Me lo tragué entero. Tenías 17, dije. Querías a alguien a quien culpar y yo lo hice fácil. Sus manos temblaban mientras apartaba la taza. Quiero arreglar esto, suspiré, no por irritación, sino por resignación. No puedes arreglarlo. Maya. Esto no es una deuda que puedas pagar. Ya no se trata de correcto o incorrecto. Se trata de la verdad y de lo que haces con ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Entonces qué significa eso? Que vivimos en esta distancia, dudé, luego respondí con cuidado. Significa que siempre eres bienvenida aquí. Pero no puedo fingir que nada pasó. No puedo desoír las palabras, ni desentenderme de los años. Asintió, ya con lágrimas cayendo. Entiendo. Justo entonces Devon entró a la habitación, frotándose los ojos, claramente sorprendido de encontrarnos a mitad de conversación. Hola, murmuró, y luego notó la tensión. ¿Todo bien? Ella se levantó. Limpiándose las mejillas. Sí, ya me iba. Él parpadeó. Ella le dio una sonrisa temblorosa. Gracias por la camiseta. Devon me miró, confundido, luego se hizo a un lado para dejarla pasar. La puerta se cerró detrás de ella, no con un portazo, sino con un clic suave que, de alguna manera, dolió más. Me dejé caer en la silla, el silencio apretándome como niebla. ¿No se queda?, preguntó Devon. No, dije. Vino para ver si algo seguía aquí.
Y creo que se dio cuenta de que hay cosas que no pueden reconstruirse como antes. Él asintió despacio y se sentó frente a mí. ¿Vas a estar bien? Sí, dije, sorprendiéndome con la certeza en mi propia voz. Porque finalmente dije lo que tenía que decir. Esa tarde, encontré una nota en el tocador de la habitación de invitados. La letra de Maya, cuidadosa y pequeña: papá, no espero perdón, pero necesitaba que me oyeras decir que estaba equivocada. Elegí la versión de la historia que te lastimaba, y lo siento. No sé cómo recuperar tu confianza. Solo sé que quiero intentarlo. Con cariño, Maya. La doblé con cuidado y la guardé en el mismo cajón donde estaba la foto que ella había dejado meses antes. Pertenecían juntas. Dos piezas de una verdad que tardó demasiado en salir a la superficie. No la llamé. No le escribí. Pero tampoco cerré la puerta. Las estaciones cambiaron 2 veces antes de que Maya volviera a comunicarse. No con grandes gestos ni declaraciones emocionales, solo un texto: hola, escuché que Devon entró a UCLA. Eso es increíble, llegó de la nada un martes por la mañana mientras revisaba planos de un sistema de drenaje en el condado vecino. Me quedé mirándolo más tiempo del que quisiera admitir. No respondí de inmediato. Terminé mi trabajo, cerré la laptop, di un paseo alrededor de la manzana. Cuando llegué a casa, simplemente respondí: gracias. Trabajó duro. Estoy orgulloso de él, nada más. No abrí la puerta de par en par. No la cerré. La dejé entreabierta. Ahí era donde estábamos ahora, en ese espacio turbio entre familias fracturadas que intentan no romperse más. Devon sí entró a UCLA. Y cuando manejamos hasta allá para recorrer el campus, se sintió surrealista, como si hubiera llegado a la meta de una carrera que no sabía que estaba corriendo. Caminó por esos terrenos como si perteneciera ahí. Seguro, curioso. Bromeó con los guías y hizo preguntas inteligentes sobre laboratorios y prácticas. Vi destellos del hombre en el que se estaba convirtiendo, uno que quizá lograra superar el legado de abandono y silencio que ambos cargábamos. Esa noche, sentados en un diner de Sunset Boulevard, me preguntó: ¿crees que ella vendrá a mi graduación? No lo sé, dije sinceramente. Pero si viene, será por ti, no por mí, asintió, revolviendo su café. Estoy bien con eso. La verdad era que yo ya había soltado la esperanza de que Maya y yo volviéramos a lo que alguna vez fuimos. Esa cercanía no sobrevive a tanto silencio. Lo que teníamos ahora era otra cosa. Tentativa, cuidadosa, no del todo reconstruida, pero tampoco rota. Ella enviaba mensajes de vez en cuando, actualizaciones del trabajo, preguntas sobre impuestos. Incluso pidió una receta que solía hacerle cuando se enfermaba. Sopa de pollo con jengibre y limón. Se la envié. Ella respondió con una foto de la olla en su estufa. Aún funciona como magia. Eso me hizo sonreír, pero no venía mucho. Ni por cumpleaños, ni por fiestas. Yo no presioné. Ya no creía que el amor fuera persecución. A veces el amor es espacio, respeto, dejar que alguien regrese por su propia voluntad. Había forzado demasiadas cosas en mi vida. Mi matrimonio, mi silencio, mi actuación estoica de fortaleza. Ya no estaba haciendo eso. La graduación de Devon fue un día dorado de junio. Batas azules y madres llorando entre rosas. Aplaudí hasta que me dolieron las manos cuando dijeron su nombre. Después, tomamos fotos cerca del edificio de administración. Devon pasó un brazo sobre mis hombros y dijo: «¿Estás atrapado conmigo, sabes?» «Claro que sí», dije, con un nudo en la garganta a pesar de mí mismo. Esa tarde, de regreso en casa, el timbre sonó. Abrí la puerta y encontré a Maya ahí, con una pequeña caja cuadrada entre las manos. Llevaba jeans y una blusa sencilla. Sin maquillaje, sin actuación. Solo ella. «Felicidades», dijo, extendiendo la caja. Por ser el hombre que él necesitaba. Vi las fotos en internet, abrí la caja más tarde. Dentro había un reloj de bolsillo, no viejo, no elegante, pero grabado: «Para el hombre que se quedó». Lo sostuve en mi mano por mucho tiempo. No era una disculpa. No era una súplica. Era reconocimiento. Y, en cierto modo, significaba más que cualquier confesión dramática. Nos sentamos en el porche y bebimos té helado mientras el sol caía detrás de la cerca. Me habló de su trabajo. De un nuevo departamento que estaba considerando, de cómo pensaba tomar clases nocturnas otra vez. Yo escuché. No ofrecí consejos. Ella no pidió ninguno. Ese era nuestro nuevo ritmo. 2 personas aprendiendo a existir lado a lado sin reabrir heridas viejas. Cuando se levantó para irse, dudó:
No espero que esto algún día se sienta fácil, dijo. Yo tampoco, respondí, pero estamos aquí, asentí. Ojalá eso sea suficiente, no dije que lo fuera. No dije que no. Solo la vi caminar hacia su auto. Pasos firmes, pequeños, como quien teme romper el hechizo. Y cuando se fue, me quedé en ese porche un largo rato, el reloj aún tibio en mi mano. Esa noche escribí una carta. No para ella, no para Linda, solo para mí. Una última entrada en un capítulo que había mantenido cerrado demasiado tiempo. Escribí, no la crié para elegir bandos. La crié para confiar en el amor incluso cuando fallara. Y quizá, solo quizá, está aprendiendo que el amor no siempre significa rescatar. A veces significa dejar que alguien se vaya y aún así dejar la luz encendida.